Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cápsula de mercados, nuestro informe, nuestra extensión del informe principal, donde eventualmente hablaremos sobre algunos activos puntuales, algunas pildoritas del mercado, algunos fenómenos de mercado, algunas curiosidades que considero pues pueden ayudar a comprender el general, el global de la actividad financiera y sí, también a tomar mejores decisiones, porque aquí precisamente vamos a tomar esas curiosidades y vamos a hablar un poquito más de ellas. En este caso, hablamos sobre dólar. Pequeños comentarios sobre dólar. La semana previa tuvimos un comportamiento inusual. ¿Por qué es inusual? Porque tuvo un crecimiento muy fuerte de la divisa. Pero aparte de crecimiento fuerte, fue la velocidad. Porque el dólar como tal tiene el componente de dispersión. Es una variable volátil. Sí, eso está dentro de la naturaleza de la serie. Pero cuando usted le mezcla subida, en este caso dólar, y le mezclamos velocidad, y eso lo contrastamos con otras variables y modelos de predicción, nos damos cuenta que algo no está cumpliendo. Cuando me refiero a que algo no está cumpliendo, ¿a qué es? Desde la semana previa, las confiabilidades fueron disminuyendo. Cuando una serie aumenta y la confiabilidad disminuye, normalmente la serie quiebra y eventualmente se ajusta. En el tema del dólar no fue así, por eso nos llamó la curiosidad ese tema. Claro, equivocarnos es parte del camino, pero digamos no en esa amplitud, y eso por eso nos parece curioso hablar un poquito sobre dólar. Entonces, inicialmente pues nos toca seguir con el dato de la semana previa porque no tenemos hoy referencia a dólar en día festivo, pero sí tenemos unas referencias importantes. Entonces, primero, el cierre de la semana previa fue 4.179. Voy a omitir decimales. Yo trabajo hasta con 10 decimales en las variables, pero por ahora lo voy a omitir. Y tenemos un dólar next day en 4.158 aproximadamente. Teóricamente, el next day es un predictor de cierres de próximos aperturas. Teóricamente, esto debería abrir a la baja. Y eso estaría en línea, precisamente con ese desfase que tiene la métrica con los datos. Veamos cómo le fue ahora la semana anterior. Entonces, inicialmente en temas semanales, tenemos un cierre de 378. Eso es bastante, señores. ¿Por qué? Comparémoslo contra las otras monedas de la región, por ejemplo, y contra algunas variables internacionales. Mire, por ejemplo, lo que es dólar global, lo que es euro, el índice euro, lo que es el índice de monedas emergentes. Quizás estos tengan otra naturaleza y otra forma de analizarlos, otras direcciones. Pero miremos peso mexicano. 3.23 perdió el peso mexicano la semana previa, Colombia perdió 3.78. Esta es una de las peores semanas en el año para Colombia. Pero no hay ninguna noticia compleja. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Para Brasil, una caída de 2.26. Para peso chileno incluso fue menor, 0.56, 53. Argentina 61. Sol peruano 69. Incluso el paraguayo ganó terreno, el uruguayo lo perdió y el boliviano ganó algo de terreno frente al dólar americano. Esto es raro. La divisa en Colombia presenta excesos cuando realmente no ha habido un comportamiento negativo. Ahora, ¿a qué me refiero con un comportamiento negativo? Me refiero, por ejemplo, a que haya una salida en test. Aquí, por ejemplo, que haya una salida en test. Test. Si los test se venden producto de un extranjero, los test pierden terreno y el extranjero va a comprar moneda para salir del país. Eso, por supuesto, se ve en el volumen de los test o teóricamente se ve en el comportamiento de la tasa. Pues observamos aquí, por ejemplo, cuando digo aquí me refiero al comportamiento de los test, nos damos cuenta que incluso, tengo el cierre de hoy, 2 de septiembre, pero la semana previa incluso tuvimos un comportamiento normal en test. Este comportamiento es normal. Aquí, sobre todo esto acá. Este comportamiento es normal. Esto no tiene ninguna connotación extraña. El comportamiento complejo de la divisa, ¿dónde empezó? Empezó realmente aquí, digámoslo así, desde el martes.
porque yo hasta el lunes hacia atrás tengo otro componente en la serie de los test. Por si de pronto vieron algún dato que no les cuadra, es eso. Yo tengo desde ese día hacia atrás un componente distinto a los test. Me refiero de martes hasta viernes de la semana previa y bueno, el dato de hoy. Entonces, ¿qué tenemos tanto para hoy como para la jornada anterior, los días anteriores? Pues tenemos realmente un comportamiento normal. Esta pérdida en bonos es normal. 5 o 6 básicos, eso es normal. Para que una pérdida en bonos sea algo catastrófico, tendríamos que hablar, por ejemplo, pensaría yo, 55, 70 básicos. Algo que realmente fuera catastrófico. Claro, con una subida en dólar del 3,78 yo esperaría encontrarme, por ejemplo, una liquidación de bonos fuerte. Y yo en ningún momento estoy viendo aquí una liquidación fuerte. Yo no estoy viendo acá, permítame acá. Yo no estoy viendo ninguna liquidación fuerte de los bonos. Incluso en la parte larga, miren lo que estamos viendo. Variaciones positivas. Y le muestro un detallito de la parte larga. Aquí tiene un detallito de la parte larga aquí. Ah, aquí la parte larga. Mire que incluso la parte larga se ha venido beneficiando de los flujos. Y hasta no hace mucho tiempo, de la parte larga salían los capitales para comprar parte corta. Por eso la curva hubo un momento donde se inclinó. Hoy en día estamos viendo, digamos, un regreso de esos flujos. Para alguien como yo que busca distorsión en activos, errores, a ver, encontrar por estos últimos 30 días una distorsión fuerte en bonos no ha sido tan fácil, incluso no la he encontrado, porque la curva más o menos se ha desplazado en una misma proporción, tanto en la parte corta, la intermedia y la larga. No ha sido tan sencillo. Claro, no es tan sencillo encontrar extremos, también es cierto. Pero el punto aquí es que liquidaciones fuertes, por lo menos que generen pérdidas, no se han dado. Claro, alguno de ustedes me podría decir, ¿es necesario que una liquidación de extranjeros genere pérdidas? La respuesta es sí. Primero por el lote, primero por la velocidad. Claro, hay una parte que se pacta con operadores por teléfono y se cruza, pero entiendan que uno de los mayores tenedores en Colombia precisamente es extranjeros o han compartido esas tenencias con locales. Pero cuando un extranjero liquida, normalmente sale y remata y se va. Él pacta un cruce, pero si no encuentra, simplemente remata y se va. Claro, para nosotros puede ser un gran capital, pero realmente al observarlo a nivel nacional lo que tienen en Colombia es marginal. Simplemente un remate y compensan con moneda o compensan con una estrategia a nivel global. Entonces, por venta de tasa fija no fue. Y mire lo que ha pasado con los VRs. Incluso han alumbrado positivo. O bueno, en verde. ¿No? Es decir, señores, por venta en TES no fue. Ahora, volvamos aquí. Por petróleo tampoco fue, porque estas son las métricas de petróleo. Entonces, por aquí no fue. Ahora, si vamos a verlo de manera indirecta, de riesgo país, bueno, de manera directa, pues realmente tampoco, porque esta es la correlación. Y esta es la explicación de la varianza de un activo frente a otro. Es como si yo dijera que realmente riesgo país no me explica del todo dólar. De manera directa tal vez no, indirecta sí encontramos eso. Para que se hagan una idea un poco mejor, el riesgo país de Colombia disminuyó la semana anterior. Uno podría suponer que los activos deberían mejorar, ¿verdad? Miremos incluso el riesgo mexicano. El riesgo mexicano aumentó la prima de riesgo 0,62. Su moneda perdió 3,23, pero la nuestra perdió 3,78. Ahí ya empezamos con un error. El riesgo país de Brasil mejoró y claro, su moneda no cayó tanto. Digamos que el primer defecto sería con México. Si vamos a analizar, por ejemplo, cuáles son los mayores, cuál es la data que Max me explica, digamos, mis datos iniciales, entonces tendríamos esto, por ejemplo.
Entonces, yo tendría que estar muy atento a estos tres, lo que es peso mexicano, real de Brasil y peso chileno. Y en este caso, por dirección y por el aporte que hace a mi serie, pues sería Brasil. Me explica el 98,18% del movimiento en promedio local y una correlación de 0,95. Es decir, que si yo mmm, acoplara estos datos con Colombia, este no sería la variación. Ahora, si yo lo acoplara por México, esta tampoco sería la variación. Es decir, que esto está excedido. Y eso que solamente estoy hablando de estadística normal, o sea, esto es, así como yo lo digo en los cursos con cariño, estadística párvulos. Si yo le incluyo esto, que esto tiene un poquito más de trabajo, esta serie está desfasada. Lo que queríamos era corroborar con otra data el desfase de dólar. ¿Para qué sirve entender que una serie está desfasada? Para que no les pase como les pasa a un público que va y compra los máximos. Porque eso es lo que le pasa al público, compran los máximos o venden los mínimos. Entender que una serie actual se ubica en un pivote que no corresponde, pues le permite a usted por lo menos no embarrarla invirtiendo en ese activo. Por el contrario, si yo asumo que la tasa de cambio disminuye, o bueno, que debería ajustar terreno, y cuando digo ajustar terreno, lo puedo hacer de forma inmediata, porque ya vemos la diferencia con el Next Day, o también lo que puede pasar es que el mercado pueda llevarlo a esta zona. Sí, será un extremo de baja probabilidad, pero está en la parrilla. Sí. Ahora, si eventualmente el mercado hace extremo, que no debería, entonces tomen ventaja de los ADRs. Vendan parcialmente lo que está relacionado con ADRs porque la conversión se va a mejorar momentáneamente. Y peor aún, si eventualmente el mercado ajusta de entrada mañana, pues entonces en dónde había que tomar ventaja previamente. Y es decir, hoy, claro, los ADRs están cerrados, sí. Entonces, ¿qué nos queda? Colombia. Entonces, aquí, ¿usted qué podría haber hecho? Podría haberse moderado en algunos activos, no en todos, porque aquí también hay otras cositas para agregar, pero podría usted haber tomado ventaja de algunos activos que primero serían afectados por ADRs, por esa manipulación de tasa de cambio, pero segundo, fueron manipulados por el rebalanceo de la semana previa. Si usted tiene un componente, dos componentes, y si usted recibe el informe de forecast en la mañana de Franco Forecast, tiene tres. Entonces usted el mismo viernes se limita en algún porcentaje. O hoy usted se limita en algún porcentaje. ¿De qué se limita usted? Porque tampoco tiene que limitar todo ni todas. Entonces se limita usted de qué? De activos con betas mayores y con correlaciones iguales. O de 0,80 en adelante. ¿Por qué? Porque si el mercado ajusta terreno por dólar ADR o por simplemente rebalanceos, esos activos descansan. ¿Cuánto puede descansar esa canasta de activos, por ejemplo? Puede descansar un 3%. Y algunos pueden descansar 3,98%. ¿Y esto le sirve a usted para qué? Para ganarle un poco de tiempo al tiempo. Una recompra estaría bien. Un traslado de capital de estas hacia donde viene el próximo envión del mercado alcista. Bien. Recuerden que la semana anterior, perdón, hubo plática, por ejemplo, en Bolívar. Una gran parte de ustedes, yo sé que monetizó Bolívar, por los comentarios que ustedes me compartían al correo. Ahora, aquí hago una aclaración. Yo comparto la analítica, yo comparto la data más sencilla que usted se pueda imaginar, bien explicadita. Y en la data sí, había un componente positivo para Bolívar. Si usted compró 1 millón, si compró 10 millones de $2, si la gestionó, si ganó dinero, esa parte se me escapa. Yo solamente le comparto una impronta o una parte del modelo principal que yo utilizo.
Pero, claro, sí me alegra cuando la gente me dice su data funcionó, hicimos dinero en bolívar. O en otras compañías. Entonces, cuando usted entiende temas como el de dólar, que simplemente es una chispazo temporal, entonces usted empieza a decir, si el dólar se mantiene de manera temporal, ¿qué me va a afectar? Y vuelvo al tema, ADRs. ¿Qué me afecta al tema? Correlacionadas, las betas, las protagonistas. ¿Qué hace usted hoy? Se vende. Se vende una parte, una fracción, ya usted escogerá si es 15, 20, 30% o la mitad. Ya se lo dejo a usted. Yo le digo en el modelo qué hacer exactamente, pero eso se lo dejo a usted, sí, en este video. Y usted está un día adelantado, porque si mañana el mercado tiene esa discrepancia, pues ya cuando un actor vaya a hacer la tarea, pues simplemente ya llegó tarde. Así que estos son los daticos, entre muchas otras, o sea, la estadística básica con las series de tiempo que nos llevan a decir que esta serie en dólar está desfasada. En teoría, el primer desfase de este dólar sería 1,55%. Ese sería el primer eslabón a ajustar en dólar. Y vamos a observar el mercado si lo hace o no. Lo que sí es cierto es que si el dólar se mantiene en la parte alta es un desorden. Y entonces ese desorden nos va a permitir que volver a tomar ventaja de las AAA o de las que están condicionadas a los ADRs. Porque para esto nos podría servir esa ventaja en dólar. Pero no para tradear dólar en la parte larga, no. Diferente es en teóricamente habilitar un corto. Eso ya es otro tema. Pero el asunto es que aquí hay una discrepancia y que veremos el dólar mañana cómo lo ajusta. Si en realidad el mercado va a ajustar de inmediato el next day. Les recuerdo que el next day cerró en 458 y el spot cerró en 4179. Teóricamente aquí ya hay un gap, señores. Y para descubrir esto, era necesario tener esto. Para incluso desde el jueves decir por ahí no es. Y el viernes aceptar la falla y decir sí, nos equivocamos en pronóstico, pero es que yo pronostico frente a otras variables. Y las otras variables me corroboran que la data está exagerada. Y si yo voy acá a esta parte, que es el santo grial, digámoslo así, entonces la confiabilidad también está limitada. Si usted está en dólar, aproveche y tome ventaja. Limite tenencias. Pero no se le ocurra hacer un largo porque las probabilidades, por lo menos en este modelo, es de esto. Es decir, que el dinero no está a su favor. La casa gana. Entonces, bueno, estas son las impresiones, comentarios que les quería compartir sobre dólar. Veremos mañana qué nos depara la jornada. Ese festivo también juega en contra de la serie, porque uno repite la serie del viernes y aunque la serie se completa, realmente es un sentimiento que nunca existió. Una data que sí existe, más no un sentimiento que nunca existió. Eso también distorsiona un poco digamos, las cifras. Pero bueno, de seguro esta semana encontraremos cómo hacer dinero, de seguro encontraremos cómo aprender para mejorar la gestión, para mejorar los datos. Seguiremos haciendo lo mejor posible para hacer que el forecast de cada mañana sea lo más preciso que ustedes puedan tener y que sea una herramienta adicional, seguramente a las otras que tienen, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones o puedan entender algunos ciclos, algunos aportes, algunos datos que estoy seguro ayudan en su gestión y en la mía también. Así que nos vemos en la próxima jornada. Vamos a incluir pildoritas como estas en la medida de lo posible. Nos vemos en la próxima sesión.